competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vida, es el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora, y la comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mate o café de por medio, en Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchen. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Alquilábamos una casa que quedaba pegado al lado del campo. Siempre a mí me llamó la atención las huertas, los viñedos, los olivares. Yo incursioné un poquito en el rugby, pero sí he sido jugador de fútbol en mi juventud, en mi adolescencia. Participar sintiendo juntos el deseo del triunfo, pero no del subyugamiento del otro, sino la superación personal, ¿no? En esa época, en la edad que me estás refiriendo, yo tuve una prueba ocasional que fue como sentir un cierto metejón por una chica de los grupos juveniles con los que trabajaba. Aún habiéndose ayornado mucho la iglesia, todavía debemos hacer muchísimo camino más, no para la transformación de la doctrina, sino la manera de la comunicación del mensaje. Y después que es un espacio que me gusta a mí, el tambo, ¿no? Varias veces he ido 3 de la mañana a ordeñar, muchas veces el hecho de venir a rezar la misa y decir oremos y juntar las manos para rezar y sentir de mis dedos el olor al sellador. La conexión con la tierra brinda muchísimos valores. Bueno, este mote antiguo de la oligarquía del campo es un gran desafío poder transformarlo. Lo bueno es que yo veo gente dispuesta a tratar de hacerlo, a tratar de comunicar al campo de una forma distinta. Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y otras plataformas de escucha on demand. O sea, nos escuchás cuando vos querés, prendiendo el fuego para un asado rico, entrenando, recorriendo lote, volviendo a casa, andando en bici o, ¿por qué no?, regando las plantas de tu parque. Además, vamos subiendo algunos fragmentos de estas charlas a mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a desandar los caminos en la historia del sacerdote Julio Ramos. Nació en la ciudad pueblo del sur sanjuanino llamada La Bebida,
profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y bachiller universitario en Teología. Hace 8 años que está afincado en la Escuela Agrotécnica de la Trinidad, en el partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires. Y tiene un estrecho vínculo con la ruralidad y el campo, habiendo pasado por una escuela agrotécnica en Río Cuarto, una escuela vitivinícola en Mendoza, después se fue a Salta y a San Luis. De hecho, administra o dirige, nos va a contar algo de eso seguro, un tambo de 200 vacas en orden. Con 55 años, obviamente, no es un nativo digital, pero sí es un asiduo usuario de las redes sociales, incluso TikTok, que usa como forma para acercarse a sus alumnos. Los saludos, supongo, está allí en Arenales. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Oli Nada Garcas. Un gustazo, Juan. Qué lindo poder estar con vos y compartir un poquito de la vida de uno con tantísima gente. Bueno, Julio, el disparador de este podcast es, pocos saben seguro de los oyentes que en mi vida de adolescente participé en un grupo de jóvenes maristas ahí en mi natal ciudad de Pergamino. Íbamos a los barrios, jugábamos con los chicos, tratábamos de dar algo de catequesis. Hasta hice un viacrucis interpretando, no sé si sería la palabra justa, pero me tocó un viacrucis interpretando a Jesús y otro interpretando a los soldados. Pero nuestro vínculo no es ese solamente, sino es que los dos somos hinchas de San Lorenzo de Almagro, somos cuervos, forzosos, matadores, Santo de Boedo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuál es tu vínculo con el fútbol, con el deporte en general y cómo surgió ese amor por San Lorenzo. Bueno, el amor por San Lorenzo surgió en primer lugar por papá y mamá, que lo eran, y también no a lo ultra fanático, pero sí siempre de poder seguirlos y de alegrarse con los triunfos y de sufrir con las derrotas. Más allá de que mi hermana y mi hermano son de Boca, yo me estaba muy pegado a papá y a mamá porque soy el hermano menor, entonces bueno, me identifiqué enseguida con San Lorenzo y lo fui siguiendo. Y después vengo a darme con la novedad de a lo grande que el fundador de San Lorenzo es un salesiano, un cura salesiano, el padre Lorenzo Massa. Lorenzo Massa. Entonces, con mayor razón, la identificación con el club fue también carismática. Entonces, bueno, ahí estamos, sufriéndola, pero estamos con San Lorenzo. Sí, hoy más vale no hablar de presente deportivo. Julio, ¿y cómo es tu vínculo así con el deporte y con San Lorenzo? Digamos, sos fanático, sos de ver, sos de sentarte a ver, digamos, muchas horas de deporte, ¿qué haces? Sí, he sido jugador de fútbol en mi juventud, en mi adolescencia. Después he jugado con los chicos en los colegios también, hasta que vi que ya iba tomando otro nivel el deporte y la fuerza de los chicos, entonces ya me aparté a mirar de afuera, a dirigirlos un poco, ordenarlos, acomodarlos tipo DT. Y después siempre en la familia hubo un vínculo con el deporte en general. Mi hermana jugadora de hockey sobre césped, mi hermano árbitro y director técnico de un equipo en San Juan. Yo incursioné un poquito en el rugby, pero después ya me fui de casa para el seminario, entonces lo dejé, pero siempre lo he seguido, sea por los destinatarios con los que uno está, que son los muchachos que son muy deportistas y que el carisma salesiano brinda al deporte un gran espacio. Y después personalmente sí, lo voy siguiendo. Ahora últimamente bastante menos, pero siempre estoy atento a alguna novedad deportiva que me gusta y la resalto desde los valores del deporte. Bueno, dos preguntas vinculadas con el deporte que me surgen, y una tiene que ver justamente con los valores. Yo creo que he hablado alguna vez de lo que representó para mí. Yo jugué mucho al básquet y todavía hoy tengo conocidos y amigos que hice en ese momento de jugar al básquet. Algunos eran compañeros, otros eran rivales, pero después la vida te hace que en realidad son todos amigos. La pregunta tiene que ver con qué valores destacarías o resaltarías vos de los que ofrece el deporte para con la vida en general. Indudablemente que la conjunción de equipo, ¿no? Más allá de la competencia, la competencia, es decir, el participar sintiendo juntos el deseo del triunfo, pero no del subyugamiento del otro, sino la superación personal, ¿no? Más allá que después los resultados implican que uno gana y otro pierde,
poder superarse uno para mostrar uno lo que alcanza, lo que llega, lo que puede, y no solamente solo, sino generalmente en equipo. A mí me gustan los deportes más en equipo que los individuales, sigo mucho más los de equipo que individuales, ¿no? Entonces esa posibilidad de conjunción, de entendimiento, de ubicación, de consideración del otro, de armado mental, de colaboración, de ayuda, ¿no? Y de transparencia también en el juego, ¿no? No trampear, no ir a ganar algo por la fuerza o por la imposición. Esos son los valores que trato de resaltar en los chicos y que le ayudo a que los potencien o los freno para que los corrijan. Y los chicos en eso son muy dóciles, ¿no? Y aprenden mucho y el que entiende la dinámica la capta. El otro que por su personalidad o su carácter es más calentón, mucho más que se enoja enseguida y que el mismo equipo lo sabe ubicar, así que eso es un valor muy bueno. Y la otra y última vinculada con el deporte, hablabas recién de que de joven jugabas al fútbol. ¿De qué jugabas? ¿Cómo jugabas? ¿Como quién, digamos, dirías que jugaba? Yo, por ejemplo, ya lo dije acá, era en el fútbol más parecido a Blas Yunta, digamos, no era un lírico, era más vale un rústico. Pero en tu caso, ¿cómo jugabas y en qué posición? Yo más o menos un 9 ahí, acercando pelotas adelante, con fuerza, corriéndola, buscándola y dándole pase más al goleador. Y después ya me empecé a tirar un poquito más atrás, a ubicarme en defensa. Este, y ahí también me plantaba, tenía que correr un poco menos, pero ahí estaba firme y sobre todo con la inteligencia jugando al offside también, eso me ayudaba mucho. Así que esos eran mis lugares, el 9 adelante y a defensa atrás siempre. Bueno, Julio, quiero remontarte un poco a tu infancia y, digamos, si vos cerrases los ojos y pensás en olores, en sabores, en sensaciones, en situaciones de esa infancia, si tiene algún vínculo con el campo, bienvenido, y si no, ¿qué te acordás? Yo te digo, sensaciones de esa infancia. En aquella bebida, la bebida natal, nosotros, papá gendarme, entonces yendo y viniendo por varios lados del país en las fronteras, fuimos a recalar en San Juan, en donde en definitiva él se retiró de la fuerza. Entonces ahí en la bebida alquilábamos una casa que quedaba pegado al lado del campo. Y si bien no era nuestro, pero siempre a mí me llamó la atención las huertas, los viñedos, los olivares, y todo lo que conlleva en aroma de ese tipo de producción, ¿no? Y sobre todo lo que más siempre me gustó y me quedó fuertemente grabado es el olor de la vendimia, cuando se comienza a cosechar, cuando se cae, se vuelca el tacho en el camión que se va, los olores azucarados que andan por el ambiente son impagables y siempre recordados. Y por eso, por ahí, cuando ya más grande, que tuve la oportunidad de trabajar en una escuela vitivinícola, sentir esos aromas siempre me remitía a la infancia, y siempre me remitía a cosas muy lindas, muy cariñosas, a papá, a mamá, entonces eso es impagable. ¿Y cómo surgió en tu cabeza y en tu alma la sensación de ser sacerdote, digamos? ¿Cuándo tomaste esa decisión? Que es una decisión que se toma para toda la vida. Entonces, bueno, hay que ver en qué momento uno le cae esa decisión de, bueno, voy a hacer esto. Sí, de muy chico, en familia siempre fueron muy cristianos, muy católicos, muy de iglesia dominical y muy de compromiso eclesial, ¿no? Trabajando papá y mamá en el movimiento familiar cristiano. Entonces esa conexión con lo eclesial, con lo espiritual, fue muy fuerte. Después ya ingresando yo al colegio Don Bosco de San Juan, noté como un espacio diverso a la vivencia del cristianismo desde un carisma juvenil, alegre,
abierto, comunicativo con los jóvenes, ¿no? Y me sentí muy, muy, muy a gusto. Y de hecho, cuando terminé el 7º grado, allá en el 78, pasaron haciendo como una encuesta vocacional y yo puse que me gustaría ser aviador y sacerdote. Claro, enseguida los curas vieron que había puesto sacerdote y claro, ya me empezaron a llamar y a charlar y a preguntar y a hacer leer un libro y acompañarme y a invitarme a actividades. Así que yo cuando terminé el 7º grado y tenía que ingresar al seminario, al secundario, yo elegí por irme al seminario menor, ¿no? Con el apoyo de mamá y de papá que quedaba en Córdoba lejos, decidí irme así. Entonces, yo empecé a probar con la educación secundaria la vida espiritual, el trabajo apostólico, así como hacía vos en las villas, con los chicos, en la catequesis, y desde entonces he vivido fuertemente la pasión de esta entrega, ¿no? Con sus momentos de prueba fuertes, pero sabiendo cuál es la meta y allá voy. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con si no hubieses sido lo que sos hoy, en tu caso sacerdote, si había otra actividad. Vos mencionaste lo de aviador, no sé si hubo alguna otra cosa que talló fuerte en ese camino, en ese derrotero que fuiste construyendo hasta ser sacerdote, que vos dijiste, mira, la verdad que también me gustaría hacer esto. Bueno, en realidad podría ser sacerdote y aviador, ¿no? Pero, digamos, si había otra cosa que diga, bueno, no, en realidad yo quiero hacer esto. Sí, yo junto con la formación que recibimos nosotros los salesianos por compartir muchos espacios y ambientes educativos, la formación es fuertemente educativa, por eso nos preparan y se nos forman para ser profesores, para ser docentes. Y yo fui descubriendo ahí mismo una manera de expresar mi ser y de vivir mi vocación, no solamente desde el púlpito, sino en el aula, junto a los chicos, acompañándolos, enseñándoles, abriéndoles la mente y el corazón, suscitándoles la curiosidad para la investigación, ¿no? Para mí el otro espacio de mi vida es el espacio educativo. Ser educador, ser docente, es otra de las pasiones mías que he encontrado en el camino a la preparación al sacerdocio, ¿no? Porque bueno, uno mira más el altar, qué sé yo, como sacerdote, pero este otro espacio educativo lo descubrí y lo vivo también con mucha, mucha, mucha pasión. Bueno, la siguiente pregunta tiene un poco que ver, son un par de preguntas que tienen que ver puntualmente con la iglesia. Y una tiene que ver con cómo destacarías o qué destacarías de lo que ha cambiado la transmisión de la palabra de Dios o de todo lo que tiene que ver con la iglesia, digamos. Que la iglesia, digamos, tiene miles de años y ha tenido que ir ayornándose. Yo hablaba al principio de vos, las redes sociales, el TikTok y demás, pero bueno, ¿qué destacarías de cómo se ha ido ayornando el acercamiento ese entre la iglesia? Y bueno, la educación es una herramienta para llevar a tierra muchas cosas bueno, que se pregonan desde la iglesia. Sí, aún así, habiéndose ayornado mucho la iglesia, todavía debemos hacer muchísimo camino más, no para la transformación de la doctrina, sino la manera de la comunicación del mensaje, ¿no? El mismo Jesús fue un gran comunicador y por eso mismo pudo llegar no solamente al oído de las masas, sino sobre todo a la movilización fuerte de algunos corazones. Entonces por ahí mezclar la actividad de la iglesia con solo el resultado exitoso es muy engañoso, ¿no? Porque por ahí se embadurna un poquito algunas cosas, pero no se llega al corazón. Entonces creo que todavía la iglesia debe hacer un camino de conversión a eso, ¿no? A que el éxito no es la medida del resultado que debe buscar la iglesia, sino la santidad de las personas, ¿no? Es decir, la fuerte convicción del mensaje de Jesús en los corazones que les permite transformar toda su vida. Y en eso tiene que hacer todavía, creo, un camino muy grande la iglesia, ¿no? Porque un tiempo asociada fuertemente a los poderes humanos,
desvía la finalidad. Pero yo creo que todavía tenemos que hacer un camino de no solamente de ayornamiento, sino de conversión fuerte para poder ir más al corazón que solo a las mentes o a un barniz de vida que cae en las apariencias. Bueno, porque si uno piensa, hoy están, no sé si digo bien, pero muy de moda las cuestiones espirituales y uno, como más allá de la iglesia, ¿no? No sé, por decir el yoga y hay decenas de más. Sí. Y yo creo que el principal desafío es poder llevar eso espiritual, como vos decías, a la vida cotidiana, a lo diario, ¿no? Porque si no se queda en una cosa muy arriba, como muy intocable o como demasiado espiritual y no se lleva a la práctica. Y una de las cosas que vos mencionabas cuando hablábamos del fútbol, de ser de la persona, ¿no? De la construcción de una persona, una personalidad. Y bueno, ahí sí hay un vínculo, un enlace entre esa espiritualidad y algo real y concreto, que eso, pues decir, mira, sobre todo pensando en los más jóvenes y demás, ¿no? Ahí tengo algo sobre lo que agarrarme, ¿no? Sí, hay hoy en día, por decir, muchas de estas doctrinas de fuerte procedencia oriental están supliendo espacios en la necesidad de la gente de lo espiritual, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo religioso, sino sobre todo con un espacio humano que por ahí ha sido bastante desconsiderado, ¿no? Incluso por la iglesia, porque por ahí parecía que el éxito, no solamente social, sino sobre todo de llegada, era el conocimiento de la doctrina, ¿no? Entonces, saber todas las cosas de la fe parecía que a uno lo hacían más cristiano o más católico. Y después la vida iba por otro lado. Entonces, esta necesidad manifiesta que hay en la gente de lo espiritual, ahí yo veo que todavía no estamos llegando como iglesia, como comunidad de creyentes, ¿no? Todavía seguimos más en lo doctrinal, que ciertamente es importante, pero todavía no estamos pudiendo dar con la tecla de la entrada al corazón, a esa necesidad profunda de lo divino o de lo espiritual y el de la gente, que también la puede brindar Jesús, ¿no? No solamente Buda y las técnicas orientales, sino que también la puede brindar Jesús, ¿no? Entonces tal vez atrás de la apariencia de una fuerte estructura, la gente se queda más con lo que brinda la estructura y va perdiendo lo que en realidad tendría que brindar el mensaje, que es vida en la tierra y salvación para la eternidad. Bueno, y ese es el camino que debemos hacer todavía como iglesia nosotros. Quiero que nos metamos un poco de la espiritualidad a la ruralidad. Hablabas al principio, cuando te decía de tus primeros recuerdos de la uva y todo eso, pero contame un poco el tambo que llevan adelante ahí en Arenales, cuál es tu función, qué es lo que te gusta del tambo y del campo y de la ruralidad en general. Bueno, en general nuestra obra se ha ido transformando fuertemente desde una dependencia de ciertas personas para llevar adelante los trabajos, por ahí muy asociado a lo educativo, que es muy importante, pero por ahí la acentuación de según la persona hacia lo laboral o a lo educativo, llevaba ciertos desventajas la vivencia de la obra en general, ¿no? Porque acá no solamente tenemos tambo, sino también tenemos granja de cerdos, huerta, ganadería, todos los espacios formativos que se le brindan a los chicos para trabajar y formarse, ¿no? Y uno de los puntos claves que debimos transformar es el tema del tambo, porque es el que nos provee de la materia prima para otro tipo de elaboraciones que hacen los chicos, como es en industrias lácteas, los dulces de leche, queso, yogur, otras cosas que aprenden a elaborar los chicos, ¿no? Y que al mismo tiempo nos sirven de sustento para algunos de los proyectos de la obra.
Entonces mi focalización en el tambo no es que yo sea ni el encargado ni cosas, sino que me tocó en un periodo de la historia de la escuela y en el que justo estaba yo, llevar cierto nivel de transformación en la gente que trabajaba, en cómo se trabajaba, en cómo se manejaba. Y después que es un espacio que me gusta a mí el tambo, ¿no? Varias veces he ido 3 de la mañana a ordeñar, 3 de la tarde a ordeñar. Me encanta estar en la fosa con la gente que trabaja. Muchas veces lo he posteado por ahí, el hecho de venir a rezar la misa y decir oremos y juntar las manos para rezar y sentir de mis dedos el olor al sellador, fuerte el olor al sellador del pezón, ¿no? Es como remitir a decir, bueno, no es lo espiritual las nubes, sino el trabajo, el esfuerzo, el estar con la gente, el lucharla, ¿no? Y en este momento estamos teniendo nosotros en el tambo unas 180 vacas en ordeñe, más o menos 29 litros de promedio, buscando ir a más, pero bueno, con la seca esta estamos ahí peleándola y cerca de 4.000 litros diarios, 4.500 en algunos momentos, de los cuales una mitad queda aquí para la elaboración de los productos que hacemos en la escuela y que aprenden a realizar los chicos, y otra mitad se acumula y se vende afuera a una usina de acá cerca de Venado Tuerto, que también es una planta de elaboración de quesos. Así que en eso la vamos llevando y bueno, ya te digo, el tambo, porque me metí mucho, lo aprecio mucho. ¿Y qué crees, digamos, más allá del tambo, que por ahí es lo donde más estás metido, pero en general, porque mencionabas muchas actividades, ¿qué crees que la vida rural o el trabajo rural aporta a la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? O por lo menos lo que vos intentás, ¿no? También que suceda. La conexión con la tierra es impagable, ¿no? De hecho, cuando somos chicos, nos encanta revolcarnos en el barro o ensuciarnos con la tierra. A algunos les ha encantado comer tierra de chico, ¿no? Y otros por golpes comen tierra, pero por decir, la conexión con la tierra brinda muchísimos valores de cuidado, de cultivo, de esfuerzo, de consideración, de preocupación, de disfrute de los frutos de la tierra, ¿no? Entonces la conexión de la tierra, que es en definitiva el lugar donde estamos viviendo y en donde vamos a pasar el tiempo que transitemos en el mundo. Después las posibilidades productivas que tiene la tierra, ¿no? Yo habiendo andado en varios lugares de Argentina, he notado la súper diferencia que hay en esas capacidades productivas que brinda la tierra y que ponen también en desafío al hombre, ¿no? Como en medio de un desierto cuyano poder producir con las acequias y el riego, como en la pampa húmeda depender de la lluvia, con la excelente tierra que se tiene, como en la zona del Río Cuarto, con los terrenos francos arenosos y el clima muy variable, alcanzar a producir y qué producir, ¿no? En Salta, la diversidad productiva que tiene por los diversos terrenos que hay, ¿no? Entonces, lo que se saca a la tierra, no a manera de explotación, sino también de servicio social, ¿no? Porque es alimento para la gente. No es, no es solo ganancia para el productor, que en ese sentido está bastante, viene a menos últimamente, pero por decir, la producción de alimentos, que es un horizonte importante para el sustento de la vida del hombre, es tan diverso y tan rico en nuestro suelo que vale la pena de allí mirar, estudiar, aprender, cuidar y crecer, porque es muy distinto el humano del campo al humano de la ciudad, ¿no? Entonces todos los valores que puede tener el humano del campo, no es solamente trabajo para el de la ciudad, sino también espacios de paz, de otra mirada, de serenidad y de seguridad que brinda el contacto con la tierra.
el nombre de este podcast es Oli Nada Garcas, y yo siempre les pregunto a quienes pasan por aquí, por ese vínculo, vos un poco lo tocabas ahí al final, de refilón, digamos, pero entre el hombre de campo y el de la ciudad, y ese mote de oligarcas, pero sobre todo esa grieta, esa división entre el del campo y el de la ciudad, cómo se vive en Arenales y cómo crees vos que se puede acortar la brecha esa. Acá la mayoría de la gente vive y trabaja en el campo, entonces el valor del campo. Como en todos lados, gente que no campo se dedica a otras cosas y por ahí es como que tiene, incluso aquí mismo, una visión muy distinta de lo que es el campo, ¿no? Por rivalidades políticas, por rivalidades de vecindad, por cuestiones de muchos tipos. Pero sí, en todos lados, más en otros ámbitos ciudadanos más fuertes y más alejados del campo, si aquí mismo, por decir, en un pueblo chico, ¿no? Nosotros en nuestra localidad acá, la Trinidad Ferré, son 3.000 habitantes, existe ese tipo de división, fogoneados por algunos ambientes, pero sí es un tema re difícil de poder llevar adelante y bueno, este mote antiguo de la oligarquía del campo, que convino también a lo político, es un gran desafío poder transformarlo, poder cambiarlo y lo bueno que yo veo gente dispuesta a tratar de hacerlo, a tratar de comunicar al campo de una forma distinta y bueno, también por ejemplo tu podcast, tus videos tratan de ayudar a eso, ¿no? Más allá de que por ahí, otra de las críticas que hago yo es que como que nos vivimos siempre encerrados los del campo con los del campo, Sí. ¿no? Un encerrado de sangre ahí que es peligroso, porque nos hacemos la cabeza con las catarsis y terminamos siempre nosotros juntos. Creo que hay que abrir este juego porque hace falta abrir mentes y sobre todo también unir corazones, ¿no? Para sacar esto adelante tenemos que estar unidos. Entonces, yo creo que esta endogamia que nos hace a nosotros como estar siempre el campo con el campo nos hace mal a la comunicación y al aprendizaje de la otra gente sobre las cuestiones del campo y nos siguen mirando así, oligarcas. Mm. Y la última de esto tiene que ver está mucho con los jóvenes, y me parece interesante porque hay como dos cosas pensando en los jóvenes y el campo. Una, que el aluvión tecnológico que hay hoy en el sector, digamos, en todas las actividades, bueno, constituye un acercamiento o permite un acercamiento de los jóvenes desde esa ventana tecnológica. El campo no es lo que era antes, hoy pensado desde ese punto. Y desde otro lado, digamos, también hay lugares o otras visiones que dicen que no, que los jóvenes no se acercan tanto al campo y se van a las ciudades y entonces se alejan de esa actividad rural. ¿Cuál es tu visión respecto de los jóvenes y el campo qué visión ves que tienen ellos respecto de la actividad rural? Bueno, a mí particularmente me toca trabajar mucho más con adolescentes, tirando a jóvenes por la educación secundaria y más allá de que por ahí están egresando ahora los chicos con un título de técnico con 18, 19 años, todavía es una edad en la que se brinda o se vive de cierto grado de ilusión respecto de las cosas, ¿no? Entonces todavía para ellos el campo, tal vez por la vinculación de la familia, tiene su costado romántico porque ellos se desafían al trabajo, a aguantar el frío, a aguantar el calor, ¿no? Todavía tiene para ellos mucho de desafío vital. La mayoría de los chicos después nuestros terminan o haciendo agronomía o veterinaria, y después terminan vinculados a esa actividad, ¿no? Aunque una súper abundancia de profesionales, y en particular en estas zonas de pampa húmeda es muy competitiva, ¿no? Pero por decir,
en general los jóvenes, después de un periodo de realismo, terminan o cayendo de sus ilusiones o potenciando sus sueños. Y ahí es en donde vienen los que realmente se afincan y arraigan en el campo, y los que terminan deveniendo en la ciudad, en las márgenes de la ciudad o en otras ocupaciones en la ciudad. Pero yo creo que recién cuando se supera, o de la forma en la que se vive esa crisis de realismo, ¿no? De la ilusión adolescente, el esfuerzo juvenil en el estudio, el realismo de las crisis al terminar la carrera y la posibilidad de llegar al trabajo o no, ahí como se supera eso, yo creo que es importantísimo para la vida de ellos y para la visión de ellos, porque bueno, también hay muchos jóvenes, y lo estamos viendo, se terminan yendo porque no hay más horizontes o no se ven otros horizontes acá, ¿no? Entonces eso también creo que en este momento esa crisis de realismo es muchísimo más fuerte que en otras épocas, que en otro tiempo. Y acompañarlo, poder brindar un consejo o estar atento, no digo a la solución, porque uno no se les puede solucionar la vida a los otros tienen que vivir su vida, pero por lo menos un consejo que contenga, oriente y acompañe es importante. Bueno, Julio, ahora vamos a hacer unas preguntas más de tipo personal. Hemos desandado, en realidad todo el podcast ha sido bastante personal, pero entrando en esta parte del podcast, lo que te quiero preguntar es, ¿qué destacarías de lo que aprendiste de tus padres, de ese legado que recibiste? Sí, de papá, como te comentaba, gendarme, él yendo y viniendo en varios lugares de la frontera, desde Jujuy hasta de venir en San Juan, aunque él era sanjuanino. El amor por la patria y el cuidado por los demás, ¿no? Junto con la fuerza de la fe cristiana que le ha visto claramente activa y practicada en su vida, ¿no? Un apoyo fuerte de equipo con mamá. Vivieron 57 años casados, ¿no? Los dos ya fallecieron, pero por decir, poder ver la fuerza de equipo de ambos a mí también me enseñó a procurar la vivencia de equipos con un fuerte espíritu familiar. Y después de mamá, la dedicación, ella era ama de casa, la dedicación hogareña, la preocupación por nosotros, el cariño en un montón de cosas, la manera de corregirnos y educarnos, ¿no? Desde, por decir, penitencias o miradas, ¿no? Que quedan fuertemente grabadas sin recurrir por ahí a elementos de violencia que en la época eran cosas comunes, ¿no? Pero una sabiduría educativa para con nosotros, que ha sido muy efectiva, y yo creo que de ahí, tanto una cosa de amor patrio, de amor por la tierra y de servicio a los demás, como lo educativo, yo creo que eso han quedado fuertemente en mí y que es lo que estoy viviendo también ahora. Llegás después de un día largo de trabajo, de exigencia, de qué sé yo, bueno, llegás ahí a tu casa y ¿cómo despejás tu cabeza, digamos? Sin pensar en orar o rezar, digamos, que por ahí supongo que puede ser un camino, pero ¿hay alguna otra cosa que te despeja la cabeza para resetearte y volver a arrancar? Sí, el escuchar música, el volcarme a lecturas, ¿no? El salir a caminar, el tema de la oración, ciertamente, sí, agarrar el rosario y largarme a rezar. Rosario que serán uno, que serán dos, que serán tres, caminando, sentir el fresco o el calor de la noche o de la tarde, ¿no? Contemplar los atardeceres, soy un apasionado. Acá por la ubicación en la que estoy, me es difícil contemplar los amaneceres, pero los atardeceres me quedan ahí, en el horizonte. Entonces, contemplar esas cosas, los cambios de luz, las sombras, eso me renueva, me llena,
y me despeja enormemente de tantas actividades que ya te digo, la consideración al humano es bastante trabajosa, el escuchar y el tratar de comprender a cada persona como es, ¿no? Porque no es una receta para todos, y más con los chicos, Sí. más con los chicos que se están haciendo a la vida, tratar de comprender a cada uno, no formatearlos a todos de la misma manera, ¿no? Que sería lo más cómodo y lo más fácil. El otro lleva un trabajazo inmenso, pero también tiene sus frutos inmensos. Bueno, lo que me desenchufa de todo ese esfuerzo es esto otro que me relaja así de la naturaleza, de la lectura y de la música. La siguiente pregunta tiene que ver con, generalmente la llevo yo para el lado de la parrilla, no sé si sos de hacer asados, pero si no, tiene que ver con, o sea, si sos de hacer asado y qué sé yo, bueno, qué cosa te sale mejor a la parrilla, qué corte, y si no, qué comida sos de hacer y te sale muy bien, o por lo menos es la que más te gusta a vos. Ninguna. Soy un zapato para la cocina. Poneme a dar clase o a leer o a hacer un sermón, pero no me pongas a cocinar. Porque se van a morir de hambre. No, vos sabés que no me he dedicado a esa beta ni tampoco he sentido la gran atracción por desarrollarla, ¿no? Pero así de comidas que me gusten, el guiso de lentejas para mí es insuperable. Bien cargado, con panceta y chorizo colorado, no tiene igual, no tiene igual, ¿no? Bueno, después los ñoquis también, un apasionado de los ñoquis, ese es un recuerdo de infancia totalmente prendido en el corazón y en los sabores. ¿Cómo Y después, transporta sí, todo eso, no? sí, sí. Y después, bueno, las empanadas, el asado, ¿cierto? Luego es un carnívoro feroz. Julio, juguemos un poco, suponete que soy Emmett Brown, ¿te acordás del viejo loco de Volver al Futuro? Tengo la Volver al máquina futuro. del tiempo. ¿Qué te dirías a vos mismo, si querés, cuando tenías 20 años? Poné el mojón donde vos quieras. ¿Hubieras querido hacer algo que no hiciste o hubieras hecho algo que no pudiste hacer? Bueno, nada, estás vos frente a vos mismo cuando tenías 20, 18, 16, 22, no sé, lo que vos quieras, y qué te dirías. Ujú. Yo, por decir, todo lo que he vivido me ha hecho lo que soy. Entonces estoy ampliamente agradecido de eso. En esa época, en la edad que me estás refiriendo, yo viví una fuerte prueba vocacional, ¿no? Que era la conclusión de un periodo de los votos religiosos nuestros de pobreza, castidad y obediencia, que tenía que renovarlos al año siguiente o dejando caer el tiempo cumplido podía retirarme de la congregación tranquilamente, ¿no? Sin ningún problema. Y en ese momento yo tuve una prueba ocasional que fue como sentir un cierto metejón por una chica de los grupos juveniles con los que trabajaba. Para el colmo, una morocha de ojos verdes claros que es difícil de encontrar, ¿no? Entonces me entró una inquietud muy grande. No quise avanzar en nada con ella porque no tenía claro si era o no era. Entonces tenía que resolver primero una cosa, lo vocacional. Y preguntaba a los más grandes santos directores espirituales que había si debía seguir o quedarme. Y me daban excelentes consejos, pero ninguno me dejaba el corazón en paz. Ninguno me dejaba el corazón en paz. Hasta que en unas vacaciones de invierno, yendo a visitar a la familia, fui una tarde a visitar una casa de chicos de la calle que tenían los salesianos ahí en San Juan. Y pasé una excelente tarde con los chicos, jugamos al fútbol, charlamos, tomamos la merienda. Y llegó la hora de tener que irme para la misa, porque me venía a buscar mi papá, entonces llegó la hora de irme. Y al despedirme, me voy despidiendo de todos los chicos con un beso. Y el último negrito, chiquito, que se le chorreaban los mocos también, invierno frío en San Juan, este, me agarra de la mano así y me dijo, ¿qué desee, padre?
él seguro que quería que me quedara con él ahí, ¿no? Porque habíamos pasado una tarde muy linda. Pero para mí fue la respuesta que andaba buscando. Porque vos sabés cómo me quedó el corazón en paz. ¿Cómo me quedó el corazón en paz? Me despejé de aquel metejón, ¿no? Y como que recibí la respuesta y ahí le metí para adelante. Pero por decir, yo soy de buscar muchas respuestas en mi vida, a lo largo de mi vida, en las cosas que pasan, las cosas que me pasan, o como viene encarado el día, ¿no? Así que yo estoy agradecido de lo que soy, por eso que voy leyendo y viendo. Así que de mi historia no cambiaría nada, pero qué sé yo, si pudiese hacer algo más, es salir a bailar con más frecuencia, que me encanta bailar. Está bueno, está bueno. Bueno, gracias por compartir ese momento que ha sido muy fuerte en tu historia, Sí, supongo. fue Así que, muy fuerte, muy fuerte. Julio, bueno, llegamos al final y esta sección se llama Tirando Paredes, el decálogo de Olinada Garcas. Y la idea esta es como de un ping-pong. Yo te voy tirando preguntas y vos me respondés como breve. Y si amerita alguna explicación del por qué, obviamente está bueno, pero la idea es apelar a un ida y vuelta. La primera pregunta tiene que ver con cuál es tu lugar o cuál sentís vos que es tu lugar en el mundo. Más allá de que amo San Juan, mi lugar en el mundo es donde estoy, donde me mandan, donde la obediencia me pide, donde estoy. Tengo muy fuertemente grabada una frase de San Francisco de Sales que dice: has de florecer donde fuiste plantado. ¿Y un país o ciudad que te gustaría conocer y por qué? Tengo cierta curiosidad por las culturas orientales, por las personas como son y por esto que hablamos antes de la manera de cultivar la espiritualidad, ciertamente con una veteranía de raza importante, pero ir a indagar un poquito más esas cosas, que yo, los monjes budistas, en general la vida monacal me gusta, más allá que soy de una vida apostólica muy activa como salesiano, la vida monacal cristiana católica y budista, oriental, siempre me llamó la atención, así que se pudiese visitar, sería algún país de Oriente en donde están estos monjes, el Dalai Lama, ya el Tíbet, ¿no? Alguna cosita así, me encantaría visitar. ¿Casualidades o causalidades? Providencia, toda la vida. Providencia, para mí hay cosas que aparentan ser una casualidad, pero en realidad es un Dios que está atrás, como la que te contaba recién, respondiéndome a lo que me preguntaba o buscaba, o llamándome la atención para que me dedique más a ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí es providencia. Yo sé que Dios me ha elegido y Él guía mi vida. Entonces, no hay cosa que pase ni por ni casualidad o por causalidad, sino que todo es o una respuesta, o una pregunta, o un llamado para seguir adelante. Bueno, la siguiente ya la contestaste, pero te la digo igual, que es tu comida favorita. Ya mencionaste un par, así que estamos muy bien. Y una serie, una película que te haya gustado, que quieras recomendar. Acá agrego algún libro, porque por ahí, pero bueno, si querés serie o película, también. Yo soy un fanático de las películas de tipo Vietnam, en donde esos equipos de compañías que se contienen fuertemente los soldados, se acompañan y se ayudan, tal vez por esa identificación con el equipo que a mí particularmente me gusta, tipo Band of Brothers, Te esas iba a series decir esa así. justo. Vos Esa sabés digo, que yo, bueno, te sí. decía, estudié Pergamino y cuando nos venimos a estudiar acá, tengo un muy amigo, un hermano de la vida, Mariano, que vivía a 6 7 cuadras de acá de donde yo vivía en Buenos Aires. Y en esa época, era época para los jóvenes millennials que uno tenía que ir a alquilar, en algún caso el VHS, pero creo que en esa época ya estábamos en el DVD. Íbamos a alquilar un par pero dos CDs, dos DVD de Band of Brothers, y los domingos le pegábamos, pero no sé, 5 capítulos seguidos, ahí recomponiéndonos, pero ventana baja y la serie a lo loco, que no era una época en la que uno decía, bueno, tengo Netflix, ya está, pongo y listo. Así que sí, es una linda serie esa que mencionaste.
Sí, a mí me encantó espectacularmente y bueno, tal vez por eso que te decía, la identificación de grupos, de equipos, eh, me llamó poderosamente la atención. Y después que de chico pude tener la oportunidad de ver la primera Guerra de las Galaxias, que me encantó. Y de ahí en adelante he procurado ver toda la saga porque también es otra de las cosas que me gusta, este, lo tecnológico, lo espacial, ¿no? Esa tendencia de chico a tratar de ser aviador, Mm. me parece que va encauzada por ahí porque es algo que me encantó y trato de seguir la saga porque me gusta la trama esa. Julio, obligado a hacer un tatuaje, ¿qué te tatuarías y por qué? No, tatuaje no, pero cicatrices sí. Tengo varias. Y quebraduras dos nomás que me la hicieron animales, una un caballo y otro un novillo. Eh, qué honor los animales. Y si pudiese tatuarme algo, yo me grabaría el nombre de Dios en hebreo en la mano para poder bendecir con una fuerza especial. Justamente la escritura habla, ¿no? Te llevo tatuado en mi mano como una expresión del amor, del cantar de los cantares, ¿no? Del esposo a la esposa. Yo haría lo mismo con el nombre de Dios, sé que estoy escrito en el corazón de Dios y yo haría lo mismo con el nombre de Dios en mi mano. Todavía no me animo porque como le exijo a los chicos no se tatúen en casa, entonces poder aparecer así sería, pero sería una posibilidad esa. ¿Y cuál es tu red social favorita y por qué? Empecé yo con Facebook, porque tenía allí un montón de gente que era lo novedad que empezaba entonces. Y entonces me metí en eso. Y ahora no es que tengo una en especial, pero voy siguiendo particularmente Facebook para comunicar con la familia de los chicos y mis exalumnos. Twitter, que es bastante más aguerrido todo de Twitter. Instagram, ¿no? Y bueno, y para divertirme, TikTok. Pero en general no es que la sigo muy fuertemente a eso por el nivel de comunicación que me brinda, y de cercanía y de escucha y de comprensión de las situaciones, pero no tengo alguna en especial así que sea la única que le Mm. ponga todas las fichas. ¿Qué superpoderes te gustaría tener y para qué? Ay, a mí me encantaría. Dos, si pueden ser. El primero, como esto de aviador, Ujú. volar y ver paisajes de una forma distinta, ¿no? No mirar las cosas de arriba, sino poder ver las cosas de una manera distinta, ¿no? El deseo y las ganas y el gusto por volar. Y después, no siendo volado, ¿eh? No siendo volado. Y después, el poder sanar ciertas cosas que tienen que ver con el alma, ¿no? Eh, Dolores, historias, circunstancias, situaciones que transformarían a las personas pudiendo sanar eso. Si yo fuese un sanador, yo creo que eso sería un poder que me gustaría tener. Las últimas dos, una, a la hora de descansar, ¿qué formato preferís? Digo, descansar uno, no sé, irse de vacaciones. ¿El mar o lago y montaña? Lo que sea, a mí me da lo mismo cualquiera, pero yo me relajaría mirando la montaña y leyendo y tomando unos mates, mirando el mar y leyendo y tomando unos mates. He vivido con comunidades que por ahí hemos podido salir juntos de vacaciones, pero son de andar, 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 ver, conocer. No, a mí déjenme quieto, tranquilo, a la orilla del mar, a la orilla de un lago, mirando una montaña, pero tomando mate y leyendo. A mí eso me relaja y me descansa. Y la última tiene que ver de nuevo con un volver el tiempo atrás, digamos, pero en este caso la pregunta tiene que ver con ¿a dónde volverías y para qué? Digamos, puede ser un momento en tu vida con alguien o con alguna situación, o puede ser en algún momento histórico de la historia de la humanidad. Vos me decís, a mí me gustaría estar en este momento para vivenciar, como si fuese un mosquito, una mosca, para ver tal cosa.
Indudablemente que a mí me gustaría volver a la época de Jesús, pero ya lo tengo a Jesús por la palabra y en eso creo, en el Evangelio, y busco vivirlo y busco anunciarlo. Pero más me gustaría volver a la época de Don Bosco, San Juan Bosco, el fundador de mi congregación, ¿no? Para vivir la esencia y conocer la sustancia de esas primeras decisiones y opciones de él que devinieron en esta opción educativa por los jóvenes que trato de vivir yo hoy, ¿no? Yo volvería a escucharlo a Don Bosco, a verlo a Don Bosco, a contemplarlo y a aprender mucho de él, mucho más de él. Aún con toda la experiencia educativa que tengo, yo sigo aprendiendo mucho, 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 ¿no? Porque sí, los tiempos van cambiando y los chicos van siendo como fruto de ciertos tiempos. Pero yo volvería al corazón de Don Bosco para tratar de ver el motor de esa cercanía educativa y pastoral para con los chicos, vuelto al hoy. Así que volvería al tiempo de Don Bosco. Bueno, Julio, la verdad que te agradezco, hemos charlado lindo un largo rato, te agradezco la calidez y que te hayas entregado a la propuesta esta de Oli y Nada Garcas. Como cierre, vos sabés, porque escuchás el podcast, yo les pido que elijan un tema musical que va a quedar sonando. Entonces te pido a vos que digas qué tema sería y yo después lo voy a poner y va a quedar ahí en el cierre de este podcast. Hay una muy linda versión de un tema de Charly García, Rezo por Vos, hecha con el Flaco Spinetta en un concierto, que hicieron una versión muy buena los dos, muy buena los dos. Y bueno, en lo personal, a mí que busco justamente contactarme con la fuente de mi vida y de mi vocación que es con Dios, pero no solamente para mirarlo a Él y gozarme con Él, sino para poder volcar todo lo de Él a los demás. Por eso mirar a los otros en el horizonte de la oración, más allá de que mucha gente me pide que rece por ellos, y lo hago todos los días, bueno, que esta canción también vaya como un aporte de mi parte, es decir, rezo por vos Juan, por la gente que te escucha en el podcast, que nos va a ver en el video, rezo por todas, así que fuerza y adelante. Julio, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Me abracé.